Admire, admire, tío Alberto, mire con este calor, qué bonita sombra da los árboles, maestro. Mire, tío Alberto, traje aquí a nuestro invitado, el cronista de Iztacalco, maestro. Gracias, estamos a sus órdenes cuantas veces sea necesario. ¿Su nombre, maestro? Francisco Cázares Alvarado. ¿Dónde nació? Yo nací aquí en la Ciudad de México, Distrito Federal, bueno, hoy ya Ciudad de México. Sí, Ya no es distrito, ya es Ciudad de México. Ciudad de México, es cierto. Y qué bonito es Iztacalco, maestro. No sabíamos que hubiera tantos barrios. Ah, no, sí. Todavía aquí se conservan lo que se llaman los barrios mágicos del pueblo de Iztacalco. Este barrio, por ejemplo, es el barrio de los Reyes. Antiguo nombre prehispánico se llamaba Izquitlan, que quiere decir lugar donde se tuesta el maíz en lengua mexicana. Después vino la conquista y le pusieron el nombre de los Reyes. Hicieron una pequeña ermita allí, pequeña capilla de adobe con tezontle, digamos que será de unos 10 metros por 8 metros aproximadamente de superficie, los padres franciscanos. Cuando vinieron aquí en el año, digamos en este barrio, de 1540 aproximadamente, edificaron esa pequeña ermita. ¿Y por qué le pusieron el barrio? ¿Por qué los Reyes? Porque precisamente tocó el día 6 de enero cuando hicieron la ermita. Ah, el día 6 de enero, Día de los Reyes. Día de los Reyes. Entonces dijeron los padres franciscanos, bueno, soy Día de los Reyes, vamos a poner aquí los Reyes. Pero no era tan grande, era una ermita. No, era una ermita. Como decía yo, las medidas serían, por ejemplo, unos 10 metros de largo por unos 8 de ancho. Era una ermita de adobe con tejado de tierra y tezontle arriba y el tezontle abajo. Era pequeña la ermita. ¿Qué año sería? 1540. Ay, no me diga, hacía 19 años que había caído Tenochtitlan. Sí, exacto, es cuando este lugar de Iztacalco fue conquistado espiritualmente por los padres franciscanos y aquí vinieron y hicieron esta ermita. Tocó la casualidad, o a lo mejor ya previsto, aunque no creo, que fue el día 6 de enero cuando la terminaron. La ermita, entonces dijeron, no, pues que quede el Día de los Santos Reyes. Entonces, maestro, aquí se llama el barrio de los Reyes. ¿Cuántos barrios tendrá Iztacalco? El pueblo de Iztacalco tiene... O sea, es que hay que hacer la diferencia entre delegación de Iztacalco y pueblo de Iztacalco. Pueblo de Iztacalco, exacto. Aquí el pueblo de Iztacalco tiene 7 barrios. Entre ellos está el barrio de los Reyes. Cuidado. Está aquí el barrio de los Reyes. Es, por ejemplo, es el barrio de Santa Cruz, es el barrio de San Miguel, los Reyes, los Zapotla, el barrio de Jicaltongo, el barrio de Santa Cruz, el barrio de Santiago y este barrio, por supuesto. No, que no, tío Alberto, acá el maestro es cronista de Iztacalco y nada más para que vea, mire cómo tiene a todos los habitantes de Iztacalco escuchando lo que dice acá el maestro cronista de Iztacalco. ¿Todos lo conocen? Sí, a fuerza. A ver, maestro, subamos acá al kiosco y platíquenos por qué el bar está pintado de amarillo y blanco. Ah, bueno. Suba. Sí, vamos allí. El barrio, por la mayoría, digamos, de las que están pintados de blanco, color amarillo ocre, porque simbolizan la parte histórica del nombre de Iztacalco. El blanco significa la sal y el ocre significa la oxidación de la sal con el agua. Este lugar era una zona chinampera, era una zona lacustre. Entonces, lógicamente, con el agua, la sal se convierte en ese color. Con razón, todas estas calles tan bonitas están pintadas de blanco y amarillo ocre. Ocre, sí, ocre. Eso significa los colores simbólicos del nombre de Iztacalco. Este barrio también tiene sobrenombre como todos los demás barrios. Aquí le nombran, por ejemplo, como hicieron los 3 Reyes Magos, le pusieron aquí los 3 calzones. Aquí le nombran. Ah, Chihuahua, ¿se la sabían? A ver, sígale, maestro. Los 3 calzones, ¿por qué? Porque son 3 Reyes Magos. Y como aquí antiguamente en la época de la Chinampa no usaban pantalón, sino era el calzón de manta, entonces veían que los 3 ahí subiendo. Allí, los 3 calzones. O sea, iban los Reyes Magos en calzones. En calzones, sí, el simbolismo. Entonces, claro. Como están aquí... No, pero además imagínense ahorita con este calor, que hubiera chance de unos... También le nombran los nahuales a este barrio. ¿Cómo los nahuales? ¿Pero los nahuales de los que espantan o de los nahuales los que
hurtan. Despacito, maestro, despacito. No, sí, de los que se convierten en perros, en animales. Como Sí, brujos. como brujos, Son sí. así los Sí, nahuales. los nahuales, la palabra nahual viene del náhuatl, nahuali, que quiere decir el que se transforma en perro, un guajolote, etcétera. Entonces aquí dicen los vecinos de los demás barrios que aquí había mucho nahual. Entonces, por eso se llama el barrio de los Reyes, los calzones, que tiene que ver con los reyes de la... Su santo patrón, en Tres Calzones, o el barrio de los nahuales. Porque aquí había... A ver... El patrono de aquí es el divino Salvador, que es Cristo. Y la representación grande son de los 3 santos reyes. Eso, para que vea que en este pueblo de Iztacalco los habitantes saben sus tradiciones y su identidad cultural, maestro. Claro, además hacen aquí una rica comida gastronómica A ver, propia. ay, no como me diga son, eso. Por ejemplo, el tamal de menudencia de pollo, el pato en totopaguas, el tamal de juil, tamal de rana, tamal de acelga. No, es una cosa riquísima. ¿A poco puros tamales No, también hay caldo, el caldo tlalpeño es originario de este lugar. Nomás se lo ¿No es de lleva- Tlalpan? No, no es de Tlalpan. Sucede que en 1824 Iztacalco pasó a depender de Tlalpan. Y cuando vinieron las autoridades de Tlalpan a ver qué había aquí, probaron un sabroso caldo y les preguntaron, ¿qué es esto? Pues el caldo que hacemos aquí, a totol. A totol quiere decir caldo de ave. Y lo probaron y dicen, no, de hoy en adelante se va a llamar caldo tlalpeño. Bueno, pues ni modo, pero se originó aquí en Iztacalco. Lo dejé picado, pero ya tenemos otro, entre con el maestro cronista de aquí que nos va a contar luego de las comidas. Ahora sí, como dicen por ahí, por mientras lo dejo picado y como dicen, ya, y ojitos pajaritos, pero qué bonito es escuchar a la gente que sabe de estas cosas y nos muestra algo más de lo que sabemos. Ahí nos vemos.